Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria 71-87 del Real Madrid ante Obradoiro, consolidada fundamentalmente en la facturación y en la calidad de sus exteriores, particularmente en el caso más obvio de Fabián Coser con 17 puntos y atención a los 12 de JC Carroll, nuestro veterano de guerra, nuestro microondas particular con 12 puntos en 12 minutos. Realmente espectacular. Lo hizo de manera brillante. Nada nuevo bajo el sol con JC. Anteriormente también destacar que el equipo resaltó mucho en el juego su capacidad de lectura en el 5 para 5 desde el principio del encuentro, marcando tendencia y diferencia en el marcador, que no fue total, es decir, no se rompió desde el inicio del partido, pero sí que estaba claramente dominado en la mayoría de las fases por el Real Madrid y por Nico Laprovitola, que volvió a jugar un gran encuentro con 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, haciendo un partido muy completo del base argentino. Nos quedamos también en cuanto a lo más relevante. Tavares, 20 minutos, prácticamente no pasó los 20 minutos, buena noticia porque necesitamos que Eddie no tenga desgaste en este tipo de encuentros después de las 2-3 próximas semanas que vamos a tener. Todo lo que sea reservar un poquito a Walter Tavares es algo positivo. Usman Garuba, volvió a sentirse él mismo, volvió a sentirse importante, que es lo que necesitamos al final de nuestro canterano. Aportó en todos los stats, en todos los parámetros de las estadísticas, aportó puntos, intensidad, rebote, segundas opciones y 2+1, porque es un jugador, creo que único a la hora de esas acciones, siempre de intentar sacar el máximo partido a la falta del 2+1, y creo que tiene el récord en Liga Endesa. Espectacular en esa faceta, como siempre, de proactividad de Usman. Del Obradoiro, ¿qué podemos destacar? Pues que obviamente es un equipo que ha sido afectado por el COVID, que está en pico de sierra, que está pasando por un muy mal momento, un equipo con muchísima capacidad en teoría de anotación exterior, tanto por los cuatros como por los bases y exteriores. No estaba Pozas, y eso creo que el equipo lo notó. Cassius Robertson fue desde luego el estilete, como no, la gran estrella del equipo, al igual que Enoch dentro de la pintura fueron los grandes quebraderos de cabeza que tuvo el Real Madrid de Pablo Laso en el partido, pero como digo, en líneas generales y más allá de algunos instantes, el Real Madrid estuvo bastante cómodo en la pista y no se vio, en ningún momento realmente exigido. Total, que al final hay que quedarse con esas conclusiones de que en este tramo de 2-3 semanas, como decimos, fundamentales en nuestros objetivos, sobre todo pensando en la Euroliga, pues los deberes contra COSUR, Betis y Obradoiro fueron sencillos. Ahora toca pelear en el máximo nivel. 4 finales, como recordamos: Transvaal Villeurbanne, Olympiacos, Anadolu Efes y el Fenerbahce. O sea que, atención, la crema de partidos que tenemos. Próxima parada, como ya os he ido citando y como bien sabéis, es frente a Asvel Villeurbanne este próximo jueves, así que a recuperar energía, coger sensaciones, porque va a ser un partido muy físico, muy de pelear hasta el final, y creo que va a ser un encuentro donde todos estamos de acuerdo que no va a haber muchos puntos y se va a regir por la mejor toma de decisiones y por una buena actividad defensiva. Deja tu comentario, suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.